Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Recuerdo el polvo. No el polvo de los libros ni el de los caminos de verano, sino un polvo fino, casi sagrado, que mi madre limpiaba cada mañana del cristal que protegía los retratos. Eran dos, siempre dos, colgados en la pared principal de nuestra pequeña vivienda en Jamún. El gran líder, el presidente eterno Kim Il-sung, y el querido líder Kim Jong-il. Sus sonrisas eran serenas, eternas. La promesa de un paraíso socialista que nos envolvía como el aire denso y frío del invierno. Yo era un niño, tendría unos 6 o 7 años. Y para mí esos rostros eran más reales que los de algunos de mis parientes. Eran el sol y la luna, el principio y el fin. Mi padre trabajaba en el complejo industrial de fertilizantes. Un hombre de hombros anchos y manos callosas que olían a químicos y a lealtad. Por la noche, me contaba historias, no de duendes ni de tigres, sino de la guerra contra los imperialistas americanos y japoneses, de la genialidad del gran líder que hacía florecer los árboles en invierno y convertía la arena en arroz. Yo le creía. Todos le creíamos. La vida transcurría en un ritmo predecible, marcado por las raciones del Estado y las reuniones de autocrítica del Inminban, nuestra unidad vecinal. En la escuela cantábamos canciones sobre la gloria de la patria y del Partido de los Trabajadores de Corea. Aprendimos a sumar y a restar usando ejemplos de tanques americanos destruidos y sacos de grano producidos por encima de la cuota. La lealtad era la primera y más importante de las lecciones. Recuerdo la vez que mi amigo, Choi, dibujó por descuido un garabato sobre el periódico que envolvía nuestro almuerzo, justo sobre la cara del querido líder. La maestra lo vio. No gritó. Su silencio fue mucho peor. Lo llevó fuera del aula y no volvimos a verlo durante una semana. Cuando regresó, era una sombra. Nunca más volvió a reír con la misma fuerza. Aprendimos la lección, el papel que llevaba la imagen de los líderes era sagrado, intocable. Nuestra felicidad era sencilla. Un caramelo de fabricación china que mi padre conseguía a través de algún contacto. Una tarde de verano jugando a la guerra en los campos baldíos. El día del cumpleaños del gran líder cuando las raciones incluían un poco de aceite y un trozo de carne. Eran destellos de luz en una vida de tonos grises y ocres, el color del cemento de nuestros edificios, el color de la tierra empobrecida. Mi hermana pequeña, Sane, nació en esa época de certezas. Era frágil y tenía los ojos inmensos, dos pozos oscuros que reflejaban la devoción de nuestra familia. Crecer era entender tu lugar en el gran engranaje. Yo sería un soldado, o un trabajador ejemplar como mi padre. Sane sería una buena esposa socialista, madre de futuros héroes. El futuro estaba escrito en los eslóganes pintados en rojo sobre los edificios, un camino recto y luminoso hacia la victoria final del Juche. Todo cambió en el verano de 1994. El sol de julio parecía arder con más fuerza, el aire se sentía pesado, expectante. Entonces, la noticia llegó a través de los altavoces de las calles, con la voz quebrada de una locutora. El gran líder, el padre de todos nosotros, había muerto. Un sollozo colectivo recorrió la ciudad, la nación entera. La gente salía de sus casas y se arrodillaba en la calle, golpeándose el pecho, llorando con una histeria que parecía arrancarles el alma. Yo también lloré, con la confusión de un niño que ve a su padre derrumbarse. Mi padre, el hombre fuerte, se sentó en el suelo de nuestra casa y gimió como un animal herido. El cielo se había caído. El mundo, tal como lo conocíamos, había terminado. Pero la vida, de una manera cruel, continuó. Y lo que vino después fue peor que el dolor. Fue el silencio. El silencio de las fábricas que se detenían por falta de combustible. El silencio de los trenes que ya no corrían por las vías oxidadas. Y el peor de todos, el silencio de nuestros estómagos. Las raciones, que ya eran escasas, empezaron a fallar. Primero se retrasaban una semana, luego 2, luego un mes. El gobierno lo llamó la ardua marcha, un eufemismo heroico para el hambre. Al principio comíamos las reservas, luego comíamos menos. La sopa de col se volvió más aguada,
el cuenco de arroz se redujo a la mitad, luego a un puñado. Mi padre seguía yendo a la fábrica cada día, pero volvía con las manos y el espíritu vacíos. Su lealtad ya no llenaba nuestros platos. La ciudad empezó a cambiar. Los rostros de la gente se afilaron, los ojos se hundieron en sus cuencas. El color gris de los edificios parecía haberse contagiado a la piel de sus habitantes. Los niños ya no jugaban a la guerra, estaban demasiado débiles para correr. Se sentaban en las aceras, con la mirada perdida, esperando algo que nunca llegaba. Empezamos a comer hierba. Mi madre aprendió a distinguir las plantas comestibles de las venenosas. Hacíamos una pasta verde y amarga que nos arañaba la garganta pero llenaba el vacío por unas horas. Luego fueron las raíces, la corteza de los pinos. El hambre es un ácido que disuelve todo, la dignidad, la compasión, la lealtad. Vi a vecinos robarse las míseras macetas de verduras que intentaban crecer en los balcones. Escuché historias de gente que desaparecía, de actos innombrables cometidos en la oscuridad de las noches sin electricidad. Sane fue la primera en mostrar los signos. Su cuerpo menudo se encogió. Su piel se volvió pálida y translúcida. Sus ojos inmensos parecían ocupar toda su cara. Dejó de hablar, solo nos miraba con una pregunta silenciosa que no nos atrevíamos a responder. Mi padre vendió su reloj, un regalo del partido por su trabajo ejemplar. Con el dinero, mi madre compró un pequeño saco de maíz en el mercado negro que empezaba a florecer en las esquinas como una mala hierba. Ese mercado, el Hangmadán, era nuestra vergüenza y nuestra única esperanza. Era la prueba de que el sistema, nuestra fe, había fracasado. El maíz duró 2 semanas. Sane murió una mañana de otoño. No hubo un grito, ni una lucha. Simplemente se apagó, como una vela en una corriente de aire. La envolvimos en una manta y mi padre la llevó en brazos a una colina a las afueras de la ciudad. No había ataúdes, no había ceremonias. Solo un agujero en la tierra helada y el peso de un silencio que aplastaba más que cualquier montaña. Ese día, algo se rompió en mi padre. La luz de la fe se extinguió en sus ojos. Seguía yendo a la fábrica, seguía asistiendo a las reuniones, pero su cuerpo se movía por pura inercia. Era un autómata programado para obedecer. Mi madre, en cambio, se transformó. El dolor la afiló, la convirtió en acero. Dejó de llorar y empezó a luchar. Con una determinación feroz, se adentró en el mundo del Hangmadán. Empezó vendiendo las pocas pertenencias que nos quedaban, un par de zapatos, la ropa de Sane. Luego empezó a hacer fideos a mano, usando un poco de harina de maíz que conseguía a cambio de quién sabe qué. Yo la ayudaba. Me convertí en sus ojos y sus oídos. Aprendí a negociar, a mentir, a detectar a los informantes. Aprendí el lenguaje del mercado, un lenguaje de susurros, de miradas y de desesperación. El hambre no se fue, pero aprendimos a convivir con ella. Era una presencia constante, un miembro más de la familia. Los retratos en la pared seguían sonriendo, pero su promesa ahora sonaba hueca, una burla cruel. La ardua marcha duró años. Perdimos la cuenta de los inviernos. Vimos a vecinos desaparecer, a familias enteras borradas como si nunca hubieran existido. Vimos cuerpos en las calles, ignorados por los vivos que no tenían fuerzas para enterrar a los muertos. La lealtad al Estado se convirtió en una actuación. Aplaudíamos en los desfiles, cantábamos las canciones, llorábamos en los aniversarios, pero nuestros corazones estaban ocupados con una única y primordial preocupación: sobrevivir un día más. El mercado nos salvó y nos corrompió. Nos enseñó el valor del dinero, un concepto casi ajeno en el viejo sistema. Nos enseñó a depender de nosotros mismos, no del partido. Era una pequeña isla de capitalismo salvaje en un océano de socialismo fallido. Poco a poco, a principios de los 2000, la situación mejoró. No fue una recuperación gloriosa como anunciaba la propaganda, sino un lento y agónico salir del abismo. Las raciones volvieron, aunque eran irregulares y miserables. Pero el verdadero cambio fue que el Estado, de manera no oficial, empezó a tolerar los mercados. Se dieron cuenta de que sin ellos, la nación entera habría perecido. Mi padre murió poco después. No de hambre, sino de agotamiento.
Su corazón, simplemente, se rindió. Lo enterramos junto a Sane. Yo ya era un hombre. El ejército no me aceptó por mi historial familiar de desnutrición. Me quedé en Jamún, trabajando con mi madre en el mercado. Nuestro pequeño puesto creció. Ya no vendíamos solo fideos, sino también galletas chinas, jabón, pilas. Nos convertimos en expertos en el arte del soborno, en saber qué oficial necesitaba qué para hacer la vista gorda. La vida encontró un nuevo equilibrio, una extraña normalidad. La propaganda seguía atronando desde los altavoces, mostrando imágenes de lanzamientos de misiles y fábricas bulliciosas, pero la realidad se tejía en los callejones del Hangmadán. Y entonces, algo nuevo empezó a filtrarse a través de las grietas. Pequeños aparatos de radio que podían sintonizar emisoras chinas o surcoreanas. Reproductores de vídeo portátiles, llamados Notel, con tarjetas de memoria que contenían películas y series de Corea del Sur. Llegaron de contrabando, pasando de mano en mano, un secreto delicioso y peligroso. La primera vez que vi un drama surcoreano fue en la trastienda de un amigo. Estábamos acurrucados bajo una manta para que la luz no se viera desde fuera. En la pequeña pantalla, vi un mundo que no podía comprender. Calles limpias y brillantes, coches de lujo, gente vestida con ropa de colores que reía y discutía por cosas como el amor o el trabajo. Comían en restaurantes, pedían pollo frito a domicilio. Al principio, pensé que era propaganda, una mentira elaborada para engañarnos. Pero había algo en sus gestos, en sus miradas, que se sentía real. Vi a hombres llorar sin miedo a ser considerados débiles. Vi a mujeres expresar sus opiniones, dirigir empresas. Era un universo paralelo, separado de nosotros por apenas unos cientos de kilómetros de alambre de espino. Esas imágenes se convirtieron en una droga. Empezaron a cuestionar todo lo que me habían enseñado. Nos decían que nuestros hermanos del sur vivían en la miseria, oprimidos por los yanquis. Pero en la pantalla yo veía abundancia y libertad. Nos decían que nuestro sistema era el más justo y humano del mundo. Pero yo recordaba el rostro de mi hermana, el cuerpo de mi padre, los años de hambre que nos habían robado la infancia y la inocencia. No me convertí en un disidente. El miedo estaba demasiado arraigado en mis huesos. Había visto lo que les pasaba a los que hablaban de más, a los que cuestionaban al régimen. Desaparecían en la noche, sus familias marcadas para siempre. El sistema tiene 1000 ojos y 1000 oídos. Pero en mi interior, la lealtad pura e infantil se había transformado en un cinismo amargo. Cumplía con mis obligaciones. Asistía a las reuniones, contribuía a los proyectos de voluntariado forzoso. Inclinaba la cabeza ante las estatuas de bronce de los líderes. Sabía interpretar mi papel en la gran obra de teatro nacional. Mi madre envejeció. Sus manos se deformaron por el trabajo, su espalda se encorvó. Pero en sus ojos aún ardía la misma llama de acero que la había salvado durante la hambruna. Ella no hablaba del pasado, ni del futuro. Solo se concentraba en el presente, en la cuenta del día, en asegurarse de que tuviéramos suficiente para comer y para sobornar al funcionario de turno. Ella era la encarnación de la nueva Corea del Norte, pragmática, resistente, desilusionada. El querido líder Kim Jong-il murió en 2011. De nuevo, el llanto nacional orquestado. De nuevo, las escenas de histeria colectiva. Pero esta vez, yo noté la diferencia. En la plaza, mientras me golpeaba el pecho junto a miles de personas, vi miradas furtivas, lágrimas que no parecían del todo sinceras. El dolor era un requisito, una demostración pública de lealtad. Lloramos porque sabíamos que nos estaban observando. Luego vino el nuevo líder, el joven mariscal Kim Jong-un. Prometió que nunca más volveríamos a apretarnos el cinturón. Construyó parques acuáticos y edificios de apartamentos de lujo en Pyongyang. Las pruebas nucleares y los desfiles militares se hicieron más grandes, más espectaculares. Pero fuera de la capital de postal, la vida seguía siendo una lucha. El mercado era nuestro verdadero proveedor, el dinero nuestro verdadero líder. Hoy sigo viviendo en Jamún. Mi vida transcurre entre el puesto del mercado y el pequeño apartamento donde cuelgan los retratos, ahora 3. El gran líder, el querido líder y el respetado mariscal.
Cada mañana, mi mujer, a quien conocí en el mercado, limpia el polvo de los cristales, igual que hacía mi madre. Les enseñamos a nuestros hijos a reverenciar esos rostros, a cantar las canciones, a no hacer preguntas. Les enseñamos a sobrevivir. Por las noches, cuando la ciudad se sume en la oscuridad por los cortes de electricidad, a veces saco un pequeño reproductor de debajo de una tabla suelta del suelo. Con unos auriculares, me sumerjo en ese otro mundo, el mundo de la luz, del color, de la libertad. Es un veneno y un antídoto. Me recuerda lo que no tengo, pero también me recuerda que existe algo más allá de nuestros muros. No sueño con escapar. He oído las historias de los desertores, las dificultades, el peligro. Mi vida está aquí. Mis raíces están en esta tierra empapada de sufrimiento y de una extraña y tenaz forma de amor. Amo el olor de la sopa de fideos de mi mujer, la risa de mis hijos, la camaradería silenciosa con otros comerciantes que entienden la misma lucha. Esta es mi jaula y mi hogar. A veces, miro los retratos de la pared. Sus sonrisas nunca cambian. Me observan con la misma serenidad eterna. Ya no les rezo. Ya no les temo con el pavor de un niño. Simplemente los veo como lo que son, una parte inmutable del paisaje, como las montañas que rodean la ciudad o el cielo gris que nos cubre. Son los guardianes de nuestra larga y silenciosa historia, una historia de fe ciega, de hambre desgarradora y de la increíble y obstinada capacidad del ser humano para seguir respirando, un día más. Y en el silencio de la noche, escucho el latido de mi propio corazón, un ritmo constante y rebelde que se niega a detenerse. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.